muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este nuevo diálogo de escritura que por esta temporada ya se van aproximando a su fin. En mediados de julio los terminaremos hasta septiembre, iba a decir por este año, no, pero es el año escolar el que me sigue midiendo la cabeza, es decir, solo descansaremos en verano a no ser que venga alguna figura tipo Luis Gluck, que no podemos descartar que decida pasar por Tenerife y venirse a los diálogos de escritura. Hoy, como saben, se presenta un libro del señor que tengo a mi izquierda, que es Coriolano González Montañés, y el libro que presenta es un poemario que se titula Padre y que lleva las fechas de 2002 a 2016. En este poemario él recoge tanto poemas ya publicados en libros anteriores como algunos inéditos que incorpora, todos ellos en homenaje a su padre, que aparece a la vez en la foto de portada. La persona que lo va a presentar es también un poeta. A mí me da un poquito de cosita decir estas cosas porque sé que ustedes los conocen, pero a lo mejor quien nos vea después en las redes no lo sabe, y siempre está bien dar los nombres de las personas que crean en Canarias. A la izquierda está en este caso Ernesto Suárez, también poeta, no filólogo en este caso, sino psicólogo, ¿no? Pero profesor de la ULE en cualquier caso, que va a ser quien se encargue de la presentación del libro. Así que le doy la palabra a Ernesto, les reitero su agradecimiento por presencialmente acompañarnos y no quedarse simplemente en casa esperando a verlo tras la pantalla, y por supuesto siempre el agradecimiento a este espacio que nombro en femenino como a nuestra tea magnífica que no termina de arder y que es esa madera entrañable y fabulosa que todavía vemos en muchas casas, esta tea que nos lleva acogiendo 2 años, haciendo explícito que los lugares públicos lo son. Así que muchas gracias a todo su personal, y Ernesto, cuando tú quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Izaskun, que es la hacedora de estos encuentros tras la mascarilla o a pesar de las mascarillas. Agradecer, por supuesto, a esta TEA que se ha mantenido constante como prácticamente el único espacio que acoge actividad literaria durante todo este tiempo en la zona metropolitana y prácticamente en toda la isla de Tenerife. Y para mí es un honor estar hoy aquí precisamente, o entre otras razones, por eso. Y por supuesto agradecer a Coriolano que me invitara a dialogar con él. Esta va a ser la propuesta de la presentación, va a ser una charla, un diálogo, entreverado ese diálogo, esa charla con poemas, que pues entre Cori quiere leer y yo le propondré también alguna lectura. Sin más, agradecerles a ustedes, por supuesto, que estén aquí. Las ganas de uno dar unos buenos abrazos se incrementan con el paso de los meses. Pero en cualquier caso, reciban un abrazo de verdad a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Y sin más, Coriolo, voy planteando preguntas y a medida que surja, pues también la propuesta de poemas. A mi padre, el libro, me parece un libro realmente muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque estoy prácticamente convencido, ¿no? Yo habitualmente soy un poco descreído en casi todo, pero en este caso estoy prácticamente convencido
que es un libro que ha tenido o tuvo lectoras y lectores que imaginaron el libro, imaginaron leer el libro, antes incluso de que el libro existiera como tal. Y no me refiero solo a porque sea un libro que acumula, extrae o trae bajo este título Padre o poemas de otros libros, sino creo que muy probablemente sea la obra con la que más se te identifica a día de hoy. Y esto es una paradoja, porque siendo un libro que no existía como libro, siendo un libro que no estaba previsto como libro, y quien te conoce como autor sabe de tu constancia en la escritura, me parece algo maravilloso. Un libro imaginado, un libro con el que se identifica a ti en estos momentos como el libro de Coriolano o Coriolano González Montañés como el autor de Padre. 3 cuestiones para comenzar, para abrir boca. ¿Cómo te planteaste la reunión de los poemas, la unificación de los poemas? Segunda idea para comenzar a escarbar o a hablar. ¿Qué ha supuesto para ti? Claro, son 2002, 2016, 14 años. ¿Qué ha supuesto volver a escarbar en tus propios poemas después de todo este periodo? Y una curiosidad, si te has permitido reescribir algunos de los textos, ya fueran de los inéditos, de los que permanecían inéditos, o de los que estaban ya publicados. ¿Ves que no hay contemplación? Bueno, buenas tardes. Déjame primero que agradezca también yo. Primero quiero agradecer a Altea por acogerme en estos encuentros. Y claro, evidentemente a Izaskun, que es quien facilita estos encuentros, a Izaskun por, bueno, pues acoger la idea inmediatamente de poder presentar el libro aquí y que ella ha visto que yo soy bastante pesado. Y entonces aguanta mi pesadez. También a Ernesto, porque la literatura en todo caso, lo que me ha dado en todos estos años es amistad. Presentar un libro, bueno, a veces parece un acto más social que otra cosa, pero para mí es un acto de amistad, en torno al que reúne gente a la que quieres y gente que te quiere. A veces parece un acto innecesario, pero tiene como ese instante de celebración. Y claro, te tiene que presentar un amigo. Ernesto siempre está receptivo a estas aventuras que uno lo mete. Y también a ustedes, por supuesto, estar aquí escuchándome. Yo reflexionaba esta tarde y decía, Jesús, mi trabajo, me pagan fundamentalmente por hablar, mi trabajo se va mucho tiempo hablando y no me escuchan. Y en cambio vengo aquí y me escuchan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco que estén aquí para escucharme. Vamos con tus preguntas. A ver, el libro surge casi por estas casualidades de la vida. Yo creo que voy a hablar aquí hoy mucho de un término que es encrucijada. Y el libro es una encrucijada. A mí se me plantea, además de hecho los poemas estaban casi recién acabados, los del libro anterior, los del libro, los de Mapa de la Nieve. En un encuentro poético que hubo en Weimar, en el que tú estabas, yo leo algunos poemas que ni siquiera están editados todavía. De hecho, recuerdo leerlo, Ernesto estaba conmigo, y cuando yo termino de leerlo me dice, joder, Coriolo, qué poema. Es que me acuerdo que me lo dice. Y en el diálogo posterior a esa lectura, está sentada en el público pues, la editora Elsa López, y nombra algo como, bueno, los autores canarios como tú, y yo le dije, no, yo no he editado con Ediciones La Palma. Y ella como que se queda descolocada. Debo ser el único de una generación que no había editado con Ediciones La Palma. Y por la noche, o el día siguiente por la noche, que continúa el recital, viene su hijo David Cabrera y me dice, queremos que edite. Entonces a mí,
Yo le dije, yo no tengo nada, no tengo ningún libro armado. Acabo de ganar este premio, el libro va a salir, pero no tengo nada. Pero enseguida me viene la idea, es una idea que a mí me venía rumiando durante mucho tiempo. Porque si bien es cierto que yo he escrito mucho, parece que yo solamente había escrito sobre mi padre, y no es cierto, es decir, esto es lo que yo he escrito sobre mi padre. No he escrito más en todos estos años. Sin embargo, reconozco que los poemas que a mí, con los que yo más me sentía más vinculación, muchos están aquí. Y yo abrigaba la idea de decir, ¿cómo me gustaría tener todos estos poemas juntos? Que realmente son la segunda mitad del libro, no la primera mitad. Yo la primera mitad igual daba la oportunidad para poder hablar hoy, porque están ahí. Y claro, el libro surge de estas casualidades que digo, pues sí, inmediatamente, y claro, y la portada la tenía también en la cabeza. Yo creo que tenía el título, tenía la portada, lo tenía todo, y evidentemente, pues bueno, la vida te da esa oportunidad de editarlo, ¿no? No sé si con eso contesto la primera, que no recuerdo la segunda. ¿El libro existía sin existir? Sí, el libro existía sin existir, claro, vamos a ver, había que estar rebuscando, sobre todo los textos inéditos. Los textos inéditos se habían quedado ahí. No me parecía que tuvieran la calidad suficiente, no sabía cómo meterlos y me planteé muchas veces si esos poemas sacarlos o no sacarlos, los inéditos que hay ahí. No sabía, excepto uno, no sabía muy bien cómo meter el resto, es decir, realmente hay dos poemas en los que todavía siento cierta vergüenza de que estén publicados. Lo que pasa es que siempre recuerdo alguna conversación contigo en la que me dice, un buen libro no se estropea por un poema. Ni un buen poema es un buen libro. Entonces, bueno, pueden quedar un poco diluidos ahí. Hay poemas con ciertas obsesiones. Hay un poema que se llama Camino Real, que son estas obsesiones mías en las que, insisto, es más literario que vital, en el sentido de que una de mis obsesiones es esa imagen que yo me he creado de mis abuelas saliendo cada una de un lado de la isla, una del norte, otra del sur, por un camino. Yo imagino que caminando, yo imagino que vienen aquí, yo imagino cosas. Me obsesiona la idea de ese caminar, de ese abandono, la idea de los desheredados de la tierra, que igual ni ellas se sentían así, pero yo quiero creer que se sentían así, y que esas casualidades, que ellas dos salgan, hacen que mis padres nazcan. La enfermedad de mi padre hace que conozca a mi madre, que igual todo es mentira, pero me gusta crearlo, ¿no? Y que de ahí, pues, salga yo, otro desheredado, en una ciudad que me gusta decir que es una ciudad como esta. Voy a utilizar una palabra que le gusta a Pompeyo, crepuscular, pero para mí es una ciudad de barro, una ciudad que parece que está destruida por una bomba y que hay que estar siempre rebuscando, ¿no? Entonces, bueno, y ahí están y por eso están esos textos ahí. Solamente uno me convencía que estuviera. El resto, bueno. Te tomo la palabra. A mí Camino Real, el poema Camino Real, me parece un poema muy, 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 muy interesante, muy bueno. Y actúa, en mi opinión, como bisagra o como elemento, como espacio de tránsito en el desarrollo del libro, yendo desde los textos del momento cercano a la muerte de tu padre, la primera sección, hacia los posteriores, ¿no? Este juego que comentas de memoria o no, personal o no, colectiva o no, es muy, para mí fija, y lo has indicado, pues uno de tus, bueno, estamos entre amigos, una de tus obsesiones, que es precisamente ese espacio entre la memoria y el olvido, lo que desaparece. ¿Por qué no empiezas leyendo Camino Real? Curioso, pensé que iba empezando a leer otro, ¿no? Hablamos unas cosas y, bueno, luego tú sabes otras, que... ¿no? Y luego pasan otras, ¿no? Sí, luego que si quieres hablamos un poco de la memoria. Creo que incluso la misma idea de Camino Real también lo utilizo en otros poemas, en otros libros. Bueno, Camino Real.
Hace 100 años mi abuela habría salido caminando por el Camino Real desde Icod con dirección a Santa Cruz para trabajar como criada. Pocos años después, mi otra abuela haría el mismo recorrido desde los Altos de Arico. Este hecho provocó, décadas después, el encuentro de mis padres, pero también el desarraigo con el territorio. Los hermanos de mis abuelas permanecieron, aunque no todos. Algunos emigraron y no volvieron jamás. Para aquellos que quedaron, heredaron la tierra para levantar los cimientos del hogar emocional y físico que los enraizaba un paisaje impregnado de las manos y de la sangre. Aquellos que partieron fueron expulsados, abandonados a la memoria, a la necesidad de reclamarse y de reconocerse las migajas. Solo la tuberculosis que padeció mi padre a los 14 años precipitó el encuentro definitivo con mi madre. 2 desarraigados, 2 desterrados, hijos de desheredados, levantando los cimientos en una ciudad de barro que se descompone y de la que hube de huir, destruyendo el camino real que nunca tuvo que ser hollado. Yo aquí juego con elementos, es decir, a mí me gusta más que me gusta el término transterrado que se acuñó en México con los exiliados de la guerra civil. Me gusta esa idea, me gusta la idea de creer que ellas vienen aquí y que claro, como están aquí están mejor que los que quedan allá y entonces están condenados un poco al olvido. Pero como digo, es todo ficción en el fondo. Yo no sé qué parte hay de verdad y tampoco me importa. Es decir, yo hago literatura, no, lo mío no es escritura terapéutica. Esta idea de cuánto hay de memoria o cuánto hay de ficción o cuánto es verdadero o cuánto es falso. En una charla que tuvimos hace unas semanas, surge la distinción entre poética confesional y poética de experiencia. Tú en primera instancia identificaste padre con poética de experiencia y ante mi reacción cambiaste a la poética confesional o la idea de la confesión dentro del proceso poético. ¿Cómo lo manejas? Y en este libro es evidentemente clave, ¿no? Vamos a ver, del libro, no, pero es clave la segunda parte, o sea, la primera parte del libro. O sea, la primera parte del libro la rescato, creo que porque me faltan poemas, para que el libro tenga un cierto tamaño, dije, vamos a ver. Entonces yo releo el libro en el que sale la primera parte, que es la de El tiempo detenido, un libro que yo me había prometido que no volvería a leer, ¿no? Porque ese libro tenía una función y ya está. Una función que es un libro que se escribe justo después de la muerte de mi padre, a lo largo de un año, y es una escritura obsesiva, y que yo vengo de un tipo de literatura, un tipo de planteamiento creativo, que realmente empieza en el año 89, acabo en el 98, donde busco un tipo de poema con cierto tono épico, de pérdida y recuperación del paisaje de la historia. Claro, a veces es complicado quitarse ropajes. Y claro, cuando me veo ante esta situación que es cómo escribo, en la primera parte del libro, sobre todo que es que encima es la primera parte de aquel libro, yo necesito que tenga un tono religioso. Necesito que tenga un tono, una cadencia larga, de versos largos, casi de recitado. De hecho, bueno, si lo quieres luego leo un poema, sí. Son poemas muy estructurados, muy planteados, donde no queda nada al azar. Y el ritmo para mí es un ritmo obsesivo, en el que estoy absolutamente encorsetado por un tipo de literatura anterior que ahora para mí me parece impostada. O sea, yo no me reconozco en la literatura casi antes. No, honestamente no. Si quieres, para poder ejemplificarlo, sí, leo un poema que yo creo que ejemplifica perfectamente lo que trato de decir. Un poema que está escrito desde el final.
Es un poema donde yo tengo la idea al final, es decir, tengo una cláusula inacabada y solamente la acabo al final con 3 palabras, y mientras tanto voy metiendo cláusulas, oraciones inacabadas, más son oraciones cortas, que van aumentando su tamaño hasta llegar a oraciones realmente completas. Lo anterior no son oraciones. Y el juego, bueno, y luego comento, el juego no es casual, es decir, incluso la última palabra, trato mucho tiempo de encontrar el verbo adecuado. No tienen título. Amortajado, ungido por el color de la muerte. La inerte sonrisa en una mueca de desconsuelo. Nuestra vida que se nos ha escapado por tus ojos. El rostro del desencuentro con el alma. La rabia de la sangre enconada en las grietas del cuerpo. El delirio de la luz ahuyentada. La tormenta que nos ha arrojado a unas playas de olvido y sombra. Amortajado, ungido por el color de la muerte. La inmortalidad quedó tendida en un ataúd envuelta en una mortaja blanca. El alma te ha abandonado y apenas queda un rastro de vida en una barba incipiente que no cesa de crecer. Y le hablo a ese único rastro de vida que queda en ti. Quiero recordarle que también hubo días llenos de otros silencios y que por un instante no son memoria. Amortajado, ungido por el color de la muerte, yo te contemplo. Me gustaba el juego entre las connotaciones que tiene el verbo ungir, ¿no? Y contemplar, no era ver, no era mirar, era contemplar. Entonces, pero si te das cuenta es un poema absolutamente estructurado, es decir, la idea que mantiene constante ahí. Yo me tuve que quitar de todo esto para llegar a lo que estamos hablando, es decir, yo me di cuenta que yo así no expresaba lo que yo necesitaba después. La primera parte sí, pero después yo tenía que expresar de otra manera y empezaron a sobrarme estructuras, yo me vi muy encorsetado. Y me puse a no es que recuperara, realmente redescubrí un tipo de escritores a los que había pasado por encima de ellos porque no respondía la lectura a lo que yo buscaba. Sin embargo, la necesidad me llevó. Y porque aparte buscaba empatía. Y cuando digo escritores, no solamente poetas, estoy hablando, por ejemplo, Sharon Olds con El Padre. Se pasa 8 años escribiendo ese libro. 8 años. Tú hablas de Louise Brooks. Yo a Louise Brooks la he leído hace mucho, antes de que le dieran el Nobel. Es decir, la conozco de siempre. Es decir, no es que hable, no es ese tipo de poesía, pero sí la cadencia. Pero, por ejemplo, me encuentro en narrativa. Me encuentro con Joan Didion, Sueños Azules, por ejemplo. O me encuentro con que habla de la muerte de la hija, tiene otro de la muerte de su padre. Tom Malkovich habla de a cada momento seguimos vivos, la muerte de su mujer embarazada. Él es un poeta sueco, pero el libro es brutal. Yo que sé, Héctor Abad Faciolince con El olvido que seremos, o cuando descubro a Carlos Benasgar con La muerte del padre, el primer tomo de esa obra monumental que tiene. Florencia del Campo, Madre Mía, es decir, hay cantidad, y yo todo me llevaba al mismo sitio, es decir, ¿cómo escribe esta gente? Esta gente se ha despojado. Es una literatura mucho más sencilla, un lenguaje mucho más sencillo, mucho más directo. Aprovecho eso que a mí me gusta, que es la narratividad en el poema, y viene el juego. A partir de ahí digo, a ver, tengo estos elementos, quiero contar estas cosas, ¿cómo lo hago? Y evidentemente hay un tono confesional, me gusta, o sea, ahora mismo me la joder, yo ahora no escribo así. Yo no he vuelto a escribir sobre mi padre una vez que esto acabó y supongo que saldrá, ¿por qué? En algún momento dado saldrá porque es el leitmotiv que lleva todo el libro. Y el tono confesional me lleva a una escritura aparentemente sencilla porque es realmente lo que busco. Se busca que sea casi como una conversación, como algo que cuentas. Y por eso la segunda parte del libro es completamente distinta a la primera. La discusión o la conversación entre el confesional y la experiencia, yo a veces pienso que son tan iguales. Es decir, bueno, si vamos a los primeros poetas de la experiencia, evidentemente no. Pero luego llega un momento en que se entremezclan tanto que no... En parte tampoco importa demasiado. Lo que pasa es que la gente lee y piensa que uno aquí pues está diciendo todo lo que fue realmente. No, vamos a ver. Uno tiene una pretensión, es de ir de lo particular a lo universal, es decir, ser capaz de transmitir lo tuyo para que otros lo rellenen con su lectura, su historia y su memoria, ¿no? Elige... Y aparte me interesa una parte, es decir, no es elegir, vamos a ver,
Cuando yo te digo que lo anterior no me reconozco, y es cierto, es decir, yo parto ya de la idea, antes no, pero ahora sí, de que la literatura está fundamentada en la pérdida, de lo que sea, pérdida del paisaje, pérdida de la entidad, una pérdida emocional, la pérdida no sé, de la memoria, porque la pérdida trae aparejado lo que es la lucha por la recuperación, por tanto viene la memoria. Y todos estos escritores de los que estamos hablando, independientemente de cuál sea su planteamiento estético, la pérdida les confiere algo que yo creo que ha adquirido, que es la hondura del poema. O sea, mis versos anteriores no tienen eso. Puedan ser mejores o peores, estos podrán ser mejores o peores, pero creo que la hondura es lo que realmente hace que cualquier tipo de texto, independientemente de cuál sea el planteamiento, cobre valor. Y a mí me interesa eso. Yo creo que si algo he hecho en todo este tiempo, más allá de estos poemas, de todos los demás que pueda haber, están fundamentados en esa hondura, la hondura del verso. Y el que creo que se llega colada, porque a las pérdidas se llega colada. Permítame que recuerde algo más que hemos hablado, es decir, un fantástico amigo que tuvimos, Arturo Macanti, hablábamos el otro día y decía, no, vamos a ver, a mí la obra de Arturo me interesa a partir de un determinado momento, y cuando publica Cantar en el ansia, que tiene casi 50 años, o sea, a partir de ahí coge una hondura como autor impresionante. Y eso te lo da Lara. Te lo da porque Lara te da pérdida. Y no he hecho poemas, no. Me acuerdo de la pregunta, no lo he escrito. Elige uno de esos poemas de Honduras. Bueno, segunda parte. No, la segunda parte, evidentemente. Vamos a la segunda parte, pero no sabría si dime tú. Bueno, te voy a decir uno. Uno porque es otra encrucijada y además porque eres un tramposo y habíamos dicho que el primer poema que iba a leer no era este y no me lo has pedido y como eres un tramposo yo te hago trampa ahora. Voy a leer el poema de esta portada. Es decir, esta portada tiene una historia. Además la foto es fantástica, no sé si lo tienes delante, sino si leen la foto ven que está mirando a su izquierda, porque la luz tiene una luz por la derecha, está sobreexpuesta, pero lo bueno es, yo me imagino la situación que alguien le dice, Coriolo, mira aquí para sacarte la foto, y él mira para un lado, porque la luz viene del otro, y hay un trazo de luz que va por el brazo y que le llega a la barbilla. Cuando alguien me vio esta foto dice, hombre, tú que sabes algo de Photoshop, ¿por qué no le quitas esa luz de ahí? Digo, ¿qué va? Si a mí lo que me gusta es eso. Y además me gusta que de hecho las líneas que están detrás de él casi sigan con la línea que viene delante. Y es un poema donde volvemos a encontrarnos lo que es la encrucijada entre vida y literatura. El poema realmente habla de cuando yo encuentro esta foto. Yo no estoy buscando esta foto. Yo estoy buscando otra foto mía, me encuentro esta y me encuentro debajo una nota que dice 1970. Y yo digo, caramba, justo a la mitad de su vida, tiene 32 años y le faltan 32 para morirse y no lo sabe. Y a mí me hace reflexionar y digo, porque el poema realmente versa sobre eso. ¿En qué momento estamos a la mitad de nuestra vida y qué pensamos en ese momento sin saberlo? ¿Y qué ocurriría si alguien nos dijera un aviso, oiga, usted está a la mitad de su vida, ¿qué imagina? ¿No? En una conversación con mi madre me dice, no, mira, es que esta fecha está mal, no es el año 70, no tiene 32, tiene menos. No importa, tiene 32, pues tiene que tener 32. Es literatura, tiene que tener la edad que tiene, porque si yo no veo esa fecha, yo no escribo este poema. Miradas. Como todo lo importante que alguna vez ocurre, la fotografía apareció por casualidad. De hecho, retrocedí unas páginas porque apenas la observé, mientras buscaba otras instantáneas de mis primeros años. Una búsqueda llama a otro encuentro, un final siempre es un principio. Y allí, bajo el plástico protector del álbum, mecanografiada por una vieja máquina, una pequeña tira de papel blanco, verano de 1970. Al lado de una imagen de medio cuerpo, algo desenfocada, en blanco y negro de mi padre. Tenía 32 años,
justo a la mitad de su vida. Ignora que en el verano de 2002 morirá con 64. Ignora que ha empezado a descontar el tiempo que le ha sido concedido. En ese instante eternizado, mira perdido, quizás ensueña un futuro lleno de luz. Por eso Soy sabía yo consciente que el libro tenía que tener esta foto. Que esa portada te costó, ¿la tenías muy clara? Toma clarísima, vamos a ver, es que esto lo pero que... la luchaste. ¿Eh? La luchaste. Hombre, la luché porque me dieron dos versiones más que no me gustaban. Es decir, había una versión... Yo siempre tuve claro que la foto tenía que ser como difuminada, que se viera a alguien alejado y así, que ocupara todo. No soy muy amigo de este tipo de portadas. Me gustan las portadas limpias, sin nada. Pero bueno, como había que poner una foto, esta foto, ¿no? Había una mucho más nítida y otra con un marco alrededor blanco y dije que va. Además, yo creo que estábamos de acuerdo unos cuantos. Por aquí tengo a Patricia, que fue la que estaba de acuerdo conmigo, que hablamos y... Todo esto era para que hablaras de fotografía. Para que hable de fotografía. Es una de tus... Bueno, iba a decir la última, pero probablemente sea la penúltima aventura. Te has metido en muchas aventuras creativas a lo largo de los últimos años, aparte de la fundamental que es la escritura. Pero la penúltima, vamos a decirlo así, es la fotografía. Y hay mucha fotografía. Sí, vamos a ver, si hay mucha, porque la fotografía es la mirada en el fondo, no es otra cosa que la mirada. Entonces es cierto que la fotografía, bueno, me he metido con mucha más intensidad los últimos años, aunque siempre ha estado un poco ahí latente. Es cierto que la fotografía me provoca poemas, pero en el fondo es lo mismo que los haikus, es algo que estás viendo. Y sabes que soy muy amigo de haiku. Lo que es cierto es que no había encontrado la forma en la que hacer que la fotografía y la literatura fueran no en un poema casualmente, sino hubiera un hilo conductor. Pero bueno, es en otra cosa que está terminada, que no vamos a hablar aquí ahora, pero sí es cierto que hay mucha fotografía aquí. Pues la fotografía no deja de ser memoria. No deja de ser memoria y recuperar. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo. La pérdida te lleva a tratar de atrapar el instante y de tratar de luchar para que no se pierda. La fotografía te ayuda a ello. Lo bueno de conversar contigo es que lacónico, lo justo. Y es muy interesante porque vas creando el necesario vínculo a través de la palabra. Mencionas de pasada los haikus. Me interesa porque coincide en este periodo de 14 años, quizás los momentos más intensos también Hombre, quizás habría que explicar, de trabajo en el haiku. Hay gente que sabe por qué, pero igual la gente que está sentada no sabe por qué esta fecha. Es decir, 2016, no sé si vas a preguntarlo después, si entonces lo dejo para ti. No, adelante. No, a ver, el haiku, sí, es cierto, pero el haiku responde a lo mismo. Vamos a ver, yo era lector de haiku. Me parecía que escribir haiku era algo que requería algo que yo no tenía, una mirada, una preparación espiritual. Yo creo que va más bien por ahí. Cuando yo empiezo a escribir estos poemas, cuando muere mi padre, yo también acudo al haiku, porque el haiku me permite otras maneras de mirar y de tratar de capturar el instante, que en el fondo es lo mismo, es decir, de fijarlo para que no se vaya. El haiku evidentemente me influencia también en esta manera de escribir, no solamente a la poesía confesional, sino el hecho de que el haiku sea tan económico a la hora de utilizar palabras, de adjetivaciones, de huir de figuras retóricas. A mí me hace un poco, pues, decir, esto me sobra en el poema, me sobra todo esto. Si me permiten un poco a la broma, ya que estamos en confianza, es casi como esta comida minimalista donde dice, sobra esto, y te pone un plato grande y te pone una papita frita al medio, ¿no? Es decir, un poco eso, es decir, ¿qué me sobra? Es decir, ¿qué no es importante en el poema? Entonces me hace ir a una economía lingüística muchísimo mayor y evidentemente a un tipo de vocabulario muchísimo más sencillo, porque es lo que buscaba. La otra noche tuve una conversación fantástica
hace unas semanas en La Palma. Estuve en La Palma con otro, como un amigo, con Ricardo. Y me gusta hablar de literatura con él, lo pasamos realmente genial. Entonces, después de todo un día pues, de fotografías para un proyecto que hay hablando, terminamos de cenar y a las 12 de la noche hace así, y él me conoce, dice, compré esto, y saca un ron Zacapa 23 años y 2 vasitos chicos. Y encima de la mesa digo, hombre, esto no se hace a las 12 de la noche. Y empezamos a hablar de literatura. Vasito va, vasito viene, hasta que dijimos, mira, mañana hay que levantarse y tengo que coger un avión, no podemos seguir así, ¿no? Y hablamos precisamente de esto, es decir, cómo mucha literatura se enmascara a través de un vocabulario pretendidamente culto y luego no encontramos nada, se nos queda la superficie, que a veces preferimos un poema técnicamente igual, no tan bueno, pero que aporta esa hondura de la que estamos hablando, que un poema técnicamente perfecto y que me deja, pues así. Es decir, hay un poema que aquí habla, y yo creo que se lo ponía como por ejemplo, hay un poema donde, bueno, se arrojan las cenizas de mi padre, hablaremos igual después de esto. Es decir, yo pude haber escrito un poema sobre las volutas de las cenizas que van y que vuelven a ir y vuelven a volver con el viento, y viene a la retama y vuelve, y jugando con ese concepto. Pero la pregunta es ¿a dónde llego? ¿Qué pretendo mostrar? Entonces no me interesa, no me interesa. Entonces, evidentemente, volvemos a lo de siempre, la sencillez y el haiku evidentemente me ha influenciado muchísimo. O al revés, igual es ida y vuelta, en esa mirada, ¿no? Hablas de... Hay un elemento que aparece en el primer poema y en el último, que comentábamos también, la urna. Claro, uno podría elaborar aquello de la simbología de la urna, pero no es un elemento simbólico. No, en absoluto. O sea, la urna, vamos a ver, es curioso, yo no había sido consciente. O sea, cuando yo ordeno estos poemas, además lo comento, yo tengo la segunda parte del libro. La primera parte se añade después porque digo, no hay texto suficiente, voy a intentar recuperar poemas del tiempo detenido. Y los pongo en orden. Yo corrijo las pruebas del libro y solamente cuando estoy corrigiendo las pruebas digo, caramba, pero es que la urna está desde el primer poema. Está en el último, eso sí lo sabía. Pero yo no era consciente de que estaba en el primero. Pero es que ocurren más cosas. Es decir, es un libro de bonitas casualidades. Cuando se busca el texto de contraportada, yo digo, bueno, pues nada, el texto de contraportada son los últimos versos del último poema. Y me dice David, tienes que poner más texto porque queda demasiado blanco. Digo, pues poner el poema entero no me cabe. Dice, pues escribe algo. Digo, voy a escribir yo algo sobre mí mismo detrás y qué hago. Escribo en tercera persona, no me gusta. Pues a mí me gusta el poema Urna, me dice David. Bueno, pues ponlo. Y me parece que todo cuadra, es decir, la urna es un elemento presente porque evidentemente el año 2016 es cuando la urna por fin se vacía. Son 14 años de unas cenizas en una urna, que eso también te da mucho que pensar, es decir, si la urna se hubiera arrojado en el momento de su muerte, este libro no existiría. O sea, la mitad del libro no existiría, y este libro no existiría como tal, no se habría escrito, y quizás yo no habría escrito todo lo que he escrito posteriormente. O sea, porque la urna es un elemento constante que está ahí, porque es, literariamente es un... A ver, yo vengo, como te digo, yo no sé si me voy a enrollar muchísimo, vengo de un proyecto que tú conoces que acaba con las montañas del frío, publicado, que no tiene nada que ver con esto. Y yo me quedo parado. Yo estoy en un callejón sin salida creativo, yo no sé por dónde continuar. A mí me mantiene en la literatura el viaje, porque cada vez que viajo tengo esa costumbre de escribir un texto. De hecho, a otro común amigo queridísimo, Ernesto Delgado Baudet, le llega a decir, yo no voy a escribir más, que no tengo nada sobre lo que escribir. Y él siempre me decía, hombre, no, siempre vas a encontrar algo. Claro, muere mi padre y entonces yo tengo un elemento poético. Recuerdo que yo vengo aquí a hablar de literatura. Yo tengo un elemento poético que me permite llegar a esa hondura y demás, y digo, voy a escribir sobre esto, ¿no? Y literariamente la urna es un poema, es un asunto no resuelto, porque es un elemento que está ahí, porque físicamente existe.
Entonces, hasta que la urna no desaparece, ese planteamiento poético necesita acabarse, y acaba evidentemente al final, ¿no? Por eso digo, se acabó, es decir, está resuelto poéticamente, no hay más texto. Insisto, no he vuelto a escribir sobre mi padre en ese momento, ¿no? ¿Ves cómo el libro estaba imaginado por nosotros Sí. antes de... No, ¿También por ti? No, si quieres, vamos a ver, el poema... Lee, por favor. Sí, leo, sí. Leo, además, el poema Bayucanca. Me van a permitir, por favor, que antes de leerlo haga alguna explicación y luego comente al final algo. Es decir, el poema Valleducanca, es decir, sí, yo no sé, yo estoy como... Lo bueno de todo esto es que estos poemas a mí me quedan un poco lejos. Con este texto todo el mundo sabrá dónde están las cenizas de mi padre, ¿no? Evidentemente, no lo puedo ocultar. El poema no empezaba así, el poema empezaba con una canción que evidentemente... Yo hago mucho homenaje a cosas, a autores que me gustan, y aquí está Bowie detrás, esto, Ashes to Ashes de Bowie, está ahí detrás. De hecho, el poema estaba en inglés al principio. Y yo decidí, no, esto no puede estar en inglés, necesito ponerlo en español, porque es que encima, el momento en que, y esto no es literatura, esto es vida, cuando abrimos la urna para arrojar las cenizas de mi padre, la abro yo, eso es cierto, y yo lo único que digo es cenizas a las cenizas. No sé si porque ya lo tenía obsesivamente en la cabeza. Lo leo y luego cuento algo del final. Valleducanca. Cenizas a las cenizas. La canción suena en mi cabeza. No importa qué significa el resto de la letra. Repito el estribillo como un mantra. Subimos por la carretera hacia el volcán. Hace décadas un tío abuelo trabajó entre malpaíses y montes para abrirla y roturar el paisaje, al mismo tiempo que el bisabuelo abandonaba con sus cabras un lugar que ahora se le prohibía. Pienso en ello mientras pasamos junto a huchones abandonados. Aparcamos y nos dirigimos hacia el sendero. Llevo la urna con tus cenizas, padre. 14 años aguardándonos. Quitamos la tapa. Te cojo con mis manos, te lanzo con fuerza al viento, te lanzo con rabia. Tus cenizas trazan olas sobre las retamas, caen dibujando senderos blancos. Tus cenizas suenan en la urna, en el aire, tu carne y tus huesos en el cielo abierto del atardecer. El tacto frío, áspero y suave de ti, te llevo a mi boca, el sabor ácido, al fin libre, Padre, cenizas a las cenizas. Yo, el penúltimo verso, me lo planteé muchas veces, tuvo un ligero cambio. Me cuestionaba si poner al fin libre, Padre, o al fin libres, Padre. Opté por dejarlo como estaba en singular. Yo creo que hay suficientes pistas como para darse cuenta que la libertad era bidireccional. Nos liberábamos los dos. Qué preciso eres, qué consciente eres de la escritura a partir de lo que tú has dicho, lo que lo has identificado como vida, ¿no? Y sin embargo, qué cuidadoso en esta descripción de optar por un libre o por un libres en el poema. Hombre, aquel que escribe sabe que cada palabra tienes que buscarla. A ver, yo no soy tan preciso de buscar la palabra para estos poemas que te digo yo que son más a veces de ingeniería que de hondura. Pero sí es cierto que cuando buscas los términos los buscas. Yo tenía que cuestionarme, a ver, al menos cuestionarme qué hacía con ese verso. Y hay muchos versos cuestionados aquí, muchos versos cuestionados. Ahí verás lo que hemos hablado, ese que habla de un poema, y luego viene el poema. Vamos a ver, ese poema estuvo escribiendo pues 4 años. 4 años y no se acababa ese poema. Pero el poema se ideó 6 años, estuvo 6 años dando vueltas aquí y 4 años para acabarlo. Es decir, leo un poema y luego lo otro, si quieres, y comento. A mí es que un poema me parece un poema excepcional. Y además que funciona como una poética funciona ahí, fuerte en tu caso. A ver, funciona ahí porque habla de lo que habla. Es decir, vamos a ver. Léelo. Sí, leo un poema y luego leo el poema, que es ese poema. Esto es metaliteratura en el fondo.
Bueno, el fondo no, es metaliteratura, un poema. Quizá fuera a orillas del Tajo cuando el poema arribó y se quedó expectante, rumiando. Hibernó hasta que las sombras del Danubio se insinuaron en aquel tren rumbo a Timisoara. La primera vez que te hablé de él, paseábamos por la ribera del Moldava y el castillo de Praga silueteaba cercano. Definitivamente mi padre debía morir, pero no encontraba el momento, y esos 3 años de gestación del poema se clavaron junto a los 7 de su muerte física y a la obligación de la ceremonia del recuerdo de los lamas tibetanos. Estuve tentado de retomar la conversación mientras contemplábamos el Arno y días después sobre el puente de la Academia junto al Gran Canal, pero opté por el silencio, el descubrimiento y el asombro de unos versos eternizados. Junto al Tíber tomé la decisión de que solo junto a los ríos el poema existiría y podría consumar la muerte. Claro, estoy hablando de viajes de diferentes años en los que el poema daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y no había forma de acabar este poema. Yo creo que me daba hasta miedo acometer el poema porque no sabía por dónde podía salir. Luego el poema en sí, ¿no? Claro. El poema se titula Padre. Y luego cuento una anécdota del poema, por lo que tú me hablas de buscarlo. Padre, vengo a matarte. El recuerdo no puede seguir sosteniéndose sobre una vela que cada noche se enciende, solo para iluminar tu fotografía. Ayer, mientras rebuscaba las herramientas, me encontré con tu destornillador. Y no sé muy bien por qué me llevó a otro recuerdo. Te contemplé y también te olí pocos instantes después de tu muerte. Te besé en la frente en aquel cuarto mortuorio y aún en ti había tibieza. Le dije a los empleados de la funeraria, mi madre no puede verlo así. La boca abierta, rendida la cabeza, los ojos aún vigilantes, entrecerrados, el pelo sin orden. Ya no eras tú, y pensé que te hubieras avergonzado de que cualquiera pudiera mirarte en ese momento. Con la profesionalidad de quien se maneja hábilmente en la muerte cotidiana, me aseguraron, no se preocupe, lo arreglaremos. Luego en el tanatorio ya sonreías y el pelo había vuelto a cobrar forma. Te habían rellenado la boca y forzado una mueca para que sentenciasen. Pobre, murió en paz. Y me tendría que callar y llenarme de rabia cada vez que alguien te destapara el rostro para despedirse. ¿De qué? ¿De quién? Mientras el calor de aquellos días de agosto te amarillaba la piel y aceleraba la descomposición de tu cuerpo. Te salía la barba, pero yo solo quería que acabara todo y regresara a mi soledad. Ahora, Padre, sigo encendiéndote una vela todas las noches y cuando viajo busco lugares donde hacerlo. Hoy, luna nueva, hace ya 7 años. Acabo de cambiar aquella cerradura que quedó pendiente. Sin embargo, llevo 2 años escribiendo este poema, temiendo siempre llegar al final. Pero tú ya no existes, ni tu cuerpo. Debería mantener tu imagen detenida en tus 64 años y aguardar a llegar a tu edad y mirarme al espejo para saber si me reconozco o te reencuentro. Por eso, Padre, vengo a matarte. Fíjate, los cuestionamientos básicos para mí este poema era ¿cómo me dirijo? ¿Padre o papá? Eso fue un primer cuestionamiento. Sí, para mí era importante encontrar la palabra adecuada. Y luego el verbo, es decir, te mato, te mataré, te he matado, permítanme que un poco... Yo es que me gusta a veces desacralizar un poco las cosas. Sí. He venido a matarte, me recordaba, para los que somos de una edad, aquel anuncio en blanco y negro de Maltese de venida por mi chico. Y entonces decía, no, por favor, no, esto no puede ser. Y yo me acuerdo que no sabía cómo tener una conversación. Si te acuerdas el año, sabrás de cuándo fue. Pues yo no lo recuerdo. Cuando se hizo aquí un homenaje a Miguel Hernández y que vino gente, vino de Rosa Lentini. Yo con Rosa Lentini pues tengo amistad y me acuerdo de ir a comer con ella y plantearle, Rosa más tenía también cercana a la muerte de su padre. Entonces encuentras empatía con gente que ha tenido esa experiencia de pérdida. Y yo le decía, tengo un problema, no sé cuál es el verbo, el tiempo verbal, la perífrasis, lo que sea que yo tenga que utilizar aquí. Y hablando con ella, lo encontré. Entonces, ese vengo a matarte dio vueltas y vueltas hasta que lo encontré. No sabía si he de matarte, tengo que matarte, vengo a matarte.
Era complicado. Entonces, claro, hasta que uno encuentra exactamente lo que quiere decir, ¿no? Y el 7 se repite, porque, bueno, con las lecturas budistas que uno hace, los lamas tibetanos cada 7 años hacen una ceremonia de recuerdo a sus muertos. Bueno, creo que... Yo no sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo vamos, Isaac? No tengo ni idea. Fuera de esto, tío. Yo tampoco si quiero les abusar. parece... Estamos. Sí. Yo te pediría un poema que de nuevo eligieras y si abrimos la charla a las personas que están con nosotros. Me vas a sorprender porque siempre me pides poemas que yo nunca leería. No, es que bueno, en este caso esta mirada. ¿Cuál? ¿Me dices la de...? ¿Te gusta? Sí. Mirada es el que acabo de leer. Sí, no. Después está el poema Solaris, que yo sé que tú lo... A ver, Solaris es muy breve. Solaris es otra encrucijada entre vida y literatura. El otro día me decían en casa, no, la primera película que fuiste a ver cuando murió, después de morir tu padre, es una española. Yo no me acuerdo. Para mí esta es la primera película porque habla de literatura, porque tiene algo, es decir, no es Solaris, perdón, la de Tarkovsky, soy como más vulgar, es la película, la versión de Steven Soderbergh. Y coincidió que ir al cine a verla con un queridísimo amigo que también murió, que me llevó a verla, fuimos a ver los 4, fuimos al cine. Y no sé si han visto, es la que George Clooney es el protagonista. Y yo sabía lo que iba, porque claro, yo había leído Solaris, pero no sabía qué tipo de película me iba a encontrar. Los americanos para la ciencia ficción son como son, no para el cine. Pero la película era bastante hipnótica y te ves a aquel hombre orbitando aquel mundo, su mujer ha muerto y aquel mundo que va trayendo a los muertos, hacerles presencia. Y no saber que realmente están muertos, pero tú asumir que no están, ¿no? Fue en un momento importante. Y entonces a mí Solaris no me parece un buen poema, pero está por lo que está. Entonces, bueno, 2 meses después de tu muerte volví a entrar en un cine. La novela de Stanislav Lem me había hecho reflexionar años atrás sobre el verdadero espacio que ocupa la ausencia. La elección no había sido casual. Te lo juro, me avergüenzan estos poemas. Te lo digo en serio. Al contrario. Al contrario. Sí, me avergüenza un poco. Vale. Si les parece, abrimos la charla. Izaskun, por aquí, ¿alguna amiga, algún amigo? Por supuesto, como siempre, levantando la manita me acerco de inmediato. Creo que hoy la compañera se acerca. Bueno, hola. Me alegro de estar aquí y no sé por qué dices que la gente no te escucha. A mí me gusta muchísimo escucharte, bueno, y escucharte leer, escucharte hablar y leer, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta quizá un poquito general sobre tu escritura, sobre la poesía, que es sobre los bordes del poema, ¿no? Los bordes de los poemas, ¿no? Cómo la frase se rompe y dónde se rompe y eso va creando pues unos bordes en los que, ¿no?, esas palabras se tienen que, ¿vale? Y cada poema pues tendrá su borde, ¿no?, distinto, ¿no? Cómo en tu escritura eso pues es algo importante o es algo, ¿vale? ¿Cómo enmarcas eso, ¿no? Esa rotura de una frase, ¿no?, para construir, ¿no? Es destruir para construir un poema, ¿no? Esa era una. Y otra, así ya, igual más pequeñita. La mayor parte de los poemas que has escrito sobre tu padre se dirigen a tu padre, ¿no? O muchos de ellos, ¿no? Y yo quería saber también en tus poemas cómo ha afectado el hecho de hablarle a alguien que ya no te escucha, ¿no? ¿Vale? Que sabes que no te escucha, aunque luego nosotros te escuchamos a ti, pero van dirigidos a alguien que no te escucha, ¿no? Y eso, si
si ha afectado algo a a la estructura o al lenguaje de esos poemas respecto a los otros, ¿no? Y ya está. Bueno, Gracias. Pues gracias, Susana. Lo primero es, no, quienes no me escuchan son mis alumnos. Por eso decía yo, evidentemente ellos son los que no escuchan. Y también es cierto que uno le habla de estas cosas y tampoco les interesaría. No, si me estás hablando de la manera en la que estructuro los poemas, a ver, yo sí insisto mucho en que la manera de leer un poema es importante. Y que si uno toma la decisión de partir un verso en un determinado sitio, porque tiene que estar partido ahí, no porque se me acabe la línea. Significativamente, para mí, las palabras más importantes de un verso es la primera y la última, sobre todo la última, porque a la hora de leer esa ligera pausa que haces en ese encabalgamiento, tiene que ser. Entonces, cuando quiero poner una palabra que realmente me importe por el significado dentro del poema, la suelo poner al final de verso. La suelo al final de verso y no acabo la oración precisamente para que se quede durante un instante detenida. Pero eso sí ya son cuestiones técnicas, es decir, a veces la gente piensa que escribir poesía es, te pones a escribir ya. No, yo creo que hay un cuestionamiento para mí mucho más importante que es estructurar como lo estás haciendo. No sé si eso es lo que tú querías preguntarme y por qué lo hago, ¿no? Respecto a lo otro, insisto que es literatura, es decir, dirigirse a un tú es una manera de escribir un poema. A mí me parece mucho más interesante para el mensaje que yo quiero dar dirigirme a alguien en este tipo de poemas. Porque estableces un diálogo con el ausente. Y creo que funciona mucho mejor. A mí lo complicado, vuelvo a insistir, era cómo dirigirme a ese tú. Padre, papá, yo a mi padre nunca lo llamé padre. Resulta raro, pero no me gustaba la sonoridad de papá. Me gustaba más el término padre. No encontré otra solución. Pero insisto que es una cuestión para mí puramente técnica, es decir, a ver, yo no reniego de las cosas que hacía antes. Pero creo que sí, lo poco que puedo haber yo aportado a la literatura ocurre a partir del año 2002. En el año 2002, es que lo recuerdo perfectamente, es decir, está empezando a salir una colección que era Más que el mar, una colección antológica de autores que habían empezado a publicar en los 80, que yo, pues, un proyecto que le había planteado a la gente de Baile del Sol y que funcionó, ¿no? Y me acuerdo de tener las pruebas de esa antología mía en casa y venir mi padre y decirle, mira papá, esto es lo próximo que va a salir, ¿no? Y yo, ¿sabes qué bien y tal? Mi padre no llegó a ver el libro, por eso el libro está dedicado a él. O sea, no llegó a ver el libro porque el libro salió meses después. Yo en aquel momento, como dije antes, dije, yo creo que yo no voy a escribir más. O sea, que ya era como mi antología, era punto final. Y usted ya escribió, se acabó, ¿no? Y no tiene más que escribir. Yo creo que me he hecho como escritor a partir de ese momento. Es decir, esta experiencia vital a mí me da otra visión del mundo, de la literatura. Y yo creo que, no sé si, por lo menos más honesta conmigo mismo. Incluso lo que estoy haciendo ahora, que no tiene nada que ver con esto, ni siquiera la forma de plantearme el poema, que estoy haciendo cosas completamente distintas, creo que me da esa honestidad conmigo mismo. De hecho, todo este periodo ha dado libros de los que yo me siento, pues, ciertamente orgulloso. El tiempo detenido. Luego viene un libro como Otra orilla, que es, bueno, es un conjunto de libros, pero donde ya yo empiezo a soltarme más. Algún poema hasta aquí. Da pie a otro tipo de planteamiento. Vienen los haikus, el libro de haikus, La Luz. Vienen 2 premios literarios. Viene Mapa del Exilio, Mapa de la Nieve. Consigo 2 premios. Yo siempre recuerdo a mi padre, que no era un hombre de letras, él no leía, pero él le preocupaba que yo escribiera. O sea, me decía, ¿qué estás escribiendo ahora, Cori? ¿Estás escribiendo? Le preocupaba que yo no escribiera. Y yo digo, ¿quién lo viera? Si me viera ahora, ¿no? Es decir, mira todo lo que has escrito a causa de ti.
Y te digo, pero al fin de cuentas es literatura, no es vida. Es juntar palabras con mayor o menor acierto. La literatura es una impostora. No deja de ser una impostora. Pero mira, te voy a decir algo, bueno, les voy a decir algo que yo nunca he dicho. O sea, lo he pensado muchas veces, pero nunca lo he dicho en voz alta. Y no es literatura, es decir, este tiempo me ha dado estos libros, estos premios, esta hondura, esta mirada. Yo les digo algo honestamente, yo renunciaría a todo por un rato más con mi padre. Sí. Cómo me gusta escucharte, Cori. Yo tengo una experiencia siempre contigo que me parece muy tierna. Me encanta escuchar cómo te explicas en poesía, porque me parece una paradoja de ti. Es verdad que tú hablas de literatura, yo hablo de poesía en este caso, y te planteo algo que es mi sensación como lector tuyo y amigo. Hay una parte de ti que se explica en lo que escribes y una parte de ti que no sé si eres consciente, pero yo la percibo, que es lo que canta de ti, que eso está fuera del texto y es lo que hace que seas un poeta. Si no, no existirías como poeta, si no serías un simple escritor. Tú matizas mucho lo de literatura y a veces no concretas tanto lo de poesía. Y yo en este libro te planteo algo que me parece curioso por la experiencia común sobre el padre, la madre y nuestro tránsito en las décadas como generación. ¿Qué parte te es devuelta en la pérdida? ¿Qué parte, perdona? ¿Qué parte te es devuelta en la pérdida de esos versos, en lo que narras en el relato de esos poemas? ¿Has sentido de alguna forma, has dicho algo ahora al final, contestando a la pregunta de la amiga, borrarías todos tus versos por un instante más con tu padre? ¿Qué parte de la pérdida te devuelve lo más tuyo y lo más vuestro de los dos? Y no está escrito, pero se sostiene en los poemas. Vamos a ver, hay un texto inédito, igual te contesto con un poema. A ver, cuando yo hablo de lo particular, cuando hablo de lo particular y de lo colectivo, es porque todo el mundo ha sentido pérdidas. Y no hay persona que no haya sentido una pérdida que no diga, me faltó decirle algo. Siempre ha estado, siempre hay algo que nunca has dicho, ¿no? Y hay un texto aquí, un texto también, esto es que un poco uno se avergüenza, ¿no? Esa obsesión por la palabra no dicha te lleva a veces a soñar que la has dicho. A mí me pasó, y hay un sueño aquí que lo cuenta, es decir, hay un sueño, lo he dicho, y se lo he dicho aquí, espérate, voy a buscarlo, cojo el coche sabiendo que no está. Pero esa parte personal, a mí, y yo insisto en lo de literatura, porque cuando yo empecé a escribir, a ver, los primeros textos que se escriben justo después de la muerte son los que con los que empieza este libro, que son con los que empieza otro libro. Yo tenía muy claro lo que estaba haciendo. Tenía muy claro, decía, vamos a ver, yo no voy a, esto no es terapeuta, esto no es terapia, esto es literatura. Poesía y literatura, da igual, Roberto, es decir, la poesía forma parte de la literatura, como hubiera escrito un texto narrativo. Y yo decía, a ver, si yo voy a escribir un libro sobre mi padre, yo tengo que escribir un libro. Esto no es un libro para echarse a llorar. Pues si no cumple la función que tiene, que te puedas sentir más o menos identificado, vale, perfecto. Pero lo que está claro es que yo lo que pretendo es crear una obra. Y lo que no podemos crear es una obra sobre el dolor. Eso no funciona. Para mí no funciona la literatura. Uno escribe sobre el recuerdo del dolor. Eso sí podemos estar de acuerdo. O sea, uno no puede escribir sobre la marcha, porque entonces puedes escribir y tiene la función que tiene, pero no estamos hablando de literatura. Es decir,
yo que vengo de haber escrito antes cosas, otros libros, tengo muy claro que la literatura es mentira. Y debe entenderse así, porque esa es su base, y a mí me gusta que sea mentira. Yo me permito decir, es que eso no es verdad. Digo, claro que no es verdad, es literatura. Y a partir de ahí yo fabulo. ¿Cuánto hay de aquí, de mí? Pues claro, todo, evidentemente. Pero a mí lo que me daría un poquito, no sé cuál es la palabra, sentimiento, es que se tratara de buscar aquí lo que no es. Es decir, aquí cada uno tiene que buscarse a sí mismo. Si le gusta o no le gusta. Hasta ahí llego. Yo tengo muy claro cuáles son mis preceptos poéticos. Tengo muy claro cuál es el concepto que quiero de obra, independientemente de lo que haga. Tengo muy claro que me interesa la construcción del poema. O sea, yo intento dejar al azar lo menos posible. Y fíjate que muchos de estos textos a mí me llegaron a decir, además, amigos comunes, sobre todo Mapa de la Nieve, ¿por qué escribes estas cosas así, como tan chorras, no? Vamos a ver, que yo he tenido un proceso de desnudez. Que yo vengo de escribir de una manera determinada para llegar aquí, y hombre, no a los Juan Ramón Jiménez, porque no, porque iba por otro línea, pero evidentemente es un proceso de despojamiento, es decir, ¿qué es lo que me sobra para poder llegar a donde yo quiero? Ahora si yo ahora cogiera y te leyera un texto de lo que estoy escribiendo ahora, me diría, ¿pero qué te pasó? O sea, te volviste a volver loco, es decir, cogiste todas las palabras que lo habías utilizado durante años, las metiste todas juntas. Pues igual sí, porque ahora estoy por otro lado, que me interesa. Aquí, ¿qué es lo importante de aquí? Yo vengo de utilizar antes no utilizar nunca un yo. Mi sujeto poético está en tercera persona. Y aquí me doy cuenta que mi sujeto poético funciona con la primera persona. Y eso también es un planteamiento técnico para mí que es importante. Yo ahora mismo lo que estoy escribiendo me estoy dando cuenta que sí, que sigo con la primera persona porque me interesa, pero tengo una tercera. Juego con las dos. Para mí eso también es importante. Es decir, cuando a veces tú hablas con la gente que no escribe poesía, le hablas de poesía, te dicen, caramba, yo no sabía que esto fuera tan difícil. Vamos a ver, ¿qué pensamos? ¿Qué cogemos? No, vamos a ver, esto tiene un cuestionamiento para mí importante. Tiene un cuestionamiento estético, más allá del sujeto poético. Es decir, podemos hablar de nuestro común amigo Pedro Flores, que lo pongo siempre de ejemplo cuando lee el poema sobre el Alzheimer de su padre. Y cuando termina el poema sobre el Alzheimer de su padre, le dice al auditorio, mi padre no tiene Alzheimer. Y lo dice siempre. Y para mí eso es importante. No sé si alguna pregunta, alguna... Al final hemos leído menos lo que pensábamos. ¿Sí? Habíamos hecho una lista de poemas. No, porque tú no preguntas. Me dejas hablar. El poema Interpretación de los sueños, del sueño. Estamos hablando de ese poema. Estamos hablando de ese poema. Estamos hablando de ese poema, Y que bueno, no estaba ni previsto. Dígame usted. ¿Qué quieres tú? Te permito 2 poemas. A mí me gustaría leer, por lo menos, el último, ¿no? Sí, el último me gusta. Bueno, el último. Pero elige otro. No, interpretación de los sueños. ¿Tú quieres interpretación de los Interpretación sueños? de los sueños y el último. No, y el poema Urna, que lo tienes aquí. La verdad, Vale. hay cosas que se podrían... yo no sé cómo estamos de tiempo, Isaac. Bueno, ahora sí que estoy perdido. Interpretación de los sueños es un poema que yo me planteé no publicar porque para mí no está bien resuelto el diálogo, honestamente, no está bien resuelto. ¿Se dan cuenta que casi todos los poemas se los planteo no publicarlos? Sí. Es muy interesante A ver, el rigor. No, el inédito. rigor. Vamos a ver, yo creo que no está bien resuelto el diálogo dentro del poema, pero no sé cómo resolverlo, no supe resolverlo. Bueno, interpretación de los sueños. Al poco tiempo de morir mi padre tuvo un sueño. Me esperaba a la esquina de la calle Tavares de Cala con Anchieta. No hacía nada, simplemente aguardaba. Me resultó inquietante porque ya hacía años que habíamos dejado de vivir en la laguna y aquel lugar nunca había tenido significación especial. Al día siguiente cogí el coche y fui al encuentro. No era el camino habitual y tú me preguntaste qué hacíamos allí. Busco algo fue mi única respuesta. Sin embargo, no había nadie y seguí. Aunque miré por el retrovisor, esperanzado quizá en que la forma de comunicarnos fueran los espejos, en la imagen invertida. Volví a soñar. En una playa guardaba junto a la orilla en calma. Esta vez pude acercarme. El diálogo que nunca fue. Te quiero, lo sé. Aunque cada día tengo un pensamiento para él y enciendo una vela para mis otros muertos, no hemos vuelto a encontrarnos en los sueños.
Poco a poco el sentimiento de tareas, de conversaciones pendientes ha ido languideciendo. No creo que nada surja por azar. Algún día reaparecerán mis sueños y esa vez ocurrirá el encuentro. ¿Tú cuál me decías? El último. El último, por supuesto. Sí, claro. El último, porque encima es cierto, es el último poema que escribí en su momento. Y casi no, vamos, ahora me estoy acordando, yo a veces me río porque uno muchas veces recuerda incluso las circunstancias en que lo escribe. Lo tenía en la cabeza y no lo lograba terminar. Y bueno, yo que soy de los que llega al instituto 45 minutos antes de que empiecen las clases, estaba sentado en la mesa y venía en el coche conduciendo y lo tenía en la cabeza, lo había encontrado. Y entonces me senté a escribir. Y vino alguien y me dice, y me pregunta algo que no tenía nada que ver, sino con algo del día a día en el instituto. Y yo decía, por favor que se calle, porque estaba encontrando el hilo que necesitaba, para que luego evidentemente se corrige, pero había encontrado el hilo para poderlo trabajar. La piedra del valle. Padre, he vuelto al valle donde te esparcimos hace ya una semana. He vuelto solo. Y ahí estaban esperándome, inmóviles, los trazos de tus cenizas blancas. No las grises que dibujaron tirabuzones en la tarde, sino las blancas. Aquellas que no eran cenizas, sino restos triturados de tus huesos. Aquellas que caían y no se fundían con el viento. Pasé mi mano por las diminutas esquirlas de tu cráneo o de tu fémur o del tórax que albergara tu corazón. Cogí los pequeños restos de ti y traté de desmenuzarlos con mis dedos, de retornarlos a la tierra. Pero abandoné la tarea por inútil y carente de sentido. Con las manos y los pies traté de confundirlos con el polvo, pero siempre emergía el tono marfil que se extendía hasta las retamas. Entonces me senté en la piedra, Padre, y contemplé el volcán mientras miraba el lugar de las cenizas. Recordé cómo mamá cogió tu urna y quiso esparcirte de una sola vez al viento, cómo el recipiente se le escapó de las manos y casi le golpeó la cabeza, cómo lo cogía al vuelo mientras mucho de ti se depositó ahí donde ahora miraba. Luego continuó arrojándote con rabia y desespero. Pero todo es inútil, Padre. Sigues aquí y ni siquiera el viento que ahora sopla en el valle logra dispersarte. Te quedarás para siempre tiñendo el tono de la tierra de los ancestros. Bastará con remover la superficie y ya aparecerás. O quizá te lleven, o te confundas, o te pierdas cuando lleguen las lluvias y las nieves. O quizá no. Pero yo volveré y me sentaré otra vez en la piedra para hablarme o hablarte, que es lo mismo, para buscar restos de tus huesos y deshacerlos en mis dedos y darme cuenta de que jamás te irás. ¿Es el poema qué? Fantástico. Pues sí, es un final extraordinario el del libro. Bueno, yo creo que de lo que han hablado ustedes dos esta tarde daría para muchos días y muchas botellas de ron, mucho ron, que yo no soy ronera, pero bueno, porque has hecho todas unas teorías literarias de las cuales me gustaría profundizar mucho en ellas, pero no es el momento, pero los cogeré por banda los dos. Yo sí creo que se puede escribir sobre el dolor, no mientras se pasa el dolor, pero sí sobre el dolor. Y también creo que a lo mejor las palabras son tan mentirosas como la propia vida. Quiero decir, que la vida puede ser también una estafadora, ¿no? Y me ha parecido interesantísimo el diálogo, el libro, como han visto, como han oído, por lo que ha leído Coriolano, que es quien los escribió, merece muchísimo la pena, y efectivamente él nombró antes, y son muy importantes, la cantidad de escritores y de escritoras que han escrito en prosa o en versos sobre
el tema del padre y sobre el tema de la pérdida, ¿no? Que efectivamente... Me olvidé de una que también me gustó mucho, es Milena Busquet, Ujú. su primera novela. Su primera fue sobre el Primera novela, padre, por sí. ejemplo. Y es un tono muy distinto al que usa tras la muerte de la madre, o sea, hay una... Y bueno, reiterar las gracias a todo el público, a Coriolano por crear, a su pesar, hacer público sus creaciones, porque parece que siempre está decidiendo no publicarlas, pero debe ser que tiene amigos que lo enganchan ahí bien. Y a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias, y el jueves que viene volveremos y la semana que viene con doblete, porque el viernes también tenemos aquí a doña Remedios Zafra. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias.